Muy buenas tardes, alumnos. Seguramente ya han recibido el texto de lectura en las semanas anteriores. Lo que vamos a hacer hoy es clarificar un poquito ese texto. Seguramente ustedes habrán leído sobre lo que es la moral. ¿Y qué es la moral? La moral es el conjunto de costumbres, de valores, de normas que hay en una sociedad y que eso de alguna manera va determinando el comportamiento de una persona o de varias personas. Por eso podemos decir a simple vista que toda persona tiene moral. Aquellas personas que de algún modo conocen esas normas pero no las cumplen, podemos decirle que son personas inmorales. La inmoralidad surge de aquellas personas que conocen las normas, conocen ciertas costumbres, pero van en contra de ellas, son conscientes de lo que hacen. También habrán encontrado este término amoral, amoralidad, que si bien no es muy usado, podemos decir que una persona moral es aquella que no tiene moral. Pero ¿cómo es eso? Todos tenemos moral, pero hay algunas que no. Bueno, por ejemplo, un bebé cuando nace no conoce normas, no conoce costumbres, y eso hace que tenga un cierto grado de amoralidad en lo que haga. Un niño pequeño o un anciano que sufre de demencia senil o Alzheimer que no sabe lo que hace, también podemos decir que están dentro de este grupo de personas amorales. Por otro lado, seguramente también leyeron sobre las normas. ¿Qué es una norma? La norma es una regla, es una ley que de alguna manera su objetivo es que haya un orden social, ¿sí? Que haya paz social, que haya un orden en las cosas que uno hace. En lugares en donde no hay normas, sería todo un alboroto, un desastre, si es de que la pandemia que está azotando a todo el mundo no estaría controlada con ciertas normas que va dando el gobierno, sería todo un desastre. Toda persona haría lo que quisiera y eso perjudicaría a muchas personas. Por eso las normas están para, de alguna manera, mantener el orden y la paz social. Pero ahora hay distintos tipos de normas. Son los siguientes. En primer lugar, podemos caracterizar a un tipo de normas como sociales. Estas normas sociales surgen de la misma sociedad, pueden ser a partir de costumbres, de la misma cultura de la sociedad, del pueblo que uno vive, del lugar, y que no son obligatorias por lo general. Tenemos varios ejemplos, ¿sí? Acá vemos a alguien que ayuda a una persona a cruzar la calle. No es obligación, pero uno por educación lo hace. Cuando uno va por la calle y saluda buen día, buenas noches, buenas tardes, es cuestión de educación, pero en realidad son normas sociales que se van instalando en la sociedad, que, como les repito, muchísimas de ellas no son obligatorias, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el fútbol. En Argentina les gusta mucho el fútbol a muchas personas, pero ¿y aquella persona que no le gusta deja de ser argentino? No, ¿sí? Entonces tenemos muchísimas normas, ¿sí? El comer asado los domingos, el tomar un vino, el juntarse con los amigos, son normas sociales que uno las puede cumplir o no las puede cumplir y que, como les dije recién, generalmente no son obligatorias. En segundo lugar, tenemos las normas jurídicas. Estas normas sí ya son obligatorias. El Congreso Nacional, en el caso de las leyes nacionales, son las que dan las normas obligatorias para todos los ciudadanos, ¿sí? O en orden provincial, los legisladores, o en orden municipal, los concejales. En Argentina hay aproximadamente 27.000 leyes. Por supuesto, no todas están vigentes, se van actualizando, pero hay algunas leyes que son más conocidas que otras. Tenemos, por ejemplo, leyes en donde nos prohíben algunas cuestiones, no hacer ruido,
prohibido usar el celular, prohibido hacer determinada cosa. Bueno, estas leyes que son obligatorias, porque si no las cumplo voy a tener una sanción, una multa. Podemos distinguir dos, ¿sí? Entre ellas la Ley Nacional de Educación, que es la número 26.206. Esta Ley Nacional de Educación, si bien habla de la gratuidad de la educación en Argentina, de los niveles primario, secundario, terciario, universitario, nivel inicial, también de alguna manera da potestad a que cada directivo, cada escuela tenga también sus normas y esas normas sean obligatorias. Por eso es que cada escuela tiene su AEC, su Acuerdo Escolar de Convivencia, y que son obligatorias. Yo no puedo ir a la escuela como yo quiera. Hay un uniforme, hay unas ciertas normas que debo de cumplir y son obligatorias y justamente están avalados por esta ley primera que es la 26.206. Por otro lado, tenemos la Ley Nacional de Tránsito, ¿sí? Hemos conocido seguramente en la primaria y en el transcurso de estos años normas de tránsito, muchísimas normas de tránsito que están en la Ley 24.449. Estas normas de tránsito también son obligatorias. Toda norma, toda ley, toda señal de tránsito como peatón, como conductor, ya sea de un automóvil o moto, debo de cumplirlas. Y estas normas, a diferencia de las sociales, son obligatorias. Vuelvo a repetir, si no las cumplo tendré una pena, una multa, una sanción. También tenemos las normas religiosas. Las normas religiosas, a diferencia de las otras normas que ya hemos visto, son destinadas a un grupo determinado, que ese grupo lo debe de cumplir, porque son normas que él cree y que el grupo cree y que uno debe de obedecerlas. Por dar un ejemplo, normas cristianas, normas judías, normas del Islam, normas budistas. ¿Qué pasa cuando un cristiano recibe una norma judía? Bueno, no las cumple porque no pertenece a ese grupo religioso, pero sí debe haber entre ellas respeto. Es primordial el respeto. Y por último, para terminar ya con estos pequeños ejemplos, las normas morales. Las normas morales son aquellas que determina la propia persona, ¿sí? Qué está bien y qué está mal. Y estas normas morales tienen mucho que ver con la moral, justamente con las costumbres, con las normas, con lo que una persona cree que está bien, que está mal. Con esto vamos a tratar de aclarar un poquito, ¿no? el texto que ya hemos leído, y yo los invito a que busquen en la parte de abajo o en la parte de trabajos prácticos un pequeño trabajo práctico virtual de seguimiento de todo esto. Van a buscar su escuela y su curso para que puedan hacerlo. Bueno, nos estamos viendo, seguramente ya va a recibir nuevo material. Tratemos de ir completando esta tarea. Nos vemos. Hasta luego.